unos minutitos de cortesía, como hemos cambiado la hora de 7 a 7 y media, igual no, está viendo gente. Bueno, buenas tardes, agradeceros por supuesto vuestra presencia y sobre todo a Ricardo del Río, ganadero, representante de la ganadería de Victoriano del Río. La verdad es que es la primera vez que está en nuestra sede, aquí en el Club Cocherito, en esta sede que cumple este año 100 años, pero sí que es verdad, 115 el club, 100 años la sede. Pero sí que es verdad que ha colaborado mucho con nosotros, siempre amablemente cuando se lo hemos pedido. Ha participado en los coloquios en Semana Grande con el club y bueno, y ahora pues desde en esta sede, bienvenido Ricardo. Sí que me parece importante recordar la trayectoria, ¿no? de la familia del Río, porque vosotros sois una familia ganadera. Desde mediados del siglo XVIII, en el año 1754, ya tenían la finca en Palomar, que es una finca que tienen también actualmente, además de otras, pero bueno, la finca Madrid, que está en Guadalís de la Sierra, y ya entonces tu antepasado, Atanasio Rodríguez, criaba toros a mediados del siglo XVIII. Esta herencia o tradición ganadera ha tenido distintos momentos, pero a principios del siglo XX también la familia tiene una ganadería que va a lidiar en la Plaza de Toros de Bilbao, la ganadería de Victoriano Cortés, en el año 1909. Ellos conservan en su casa del Palomar un cartel de aquel acontecimiento. Pero eso es una ganadería que va a desaparecer completamente en los años de la Guerra Civil, porque pues se la comieron las tropas, ¿no? Un poco pasó lo mismo en toda esta zona de Colmenar, también que había tanto ganado bravo, y todo aquello pues desapareció y bueno, parte de aquello pues sí se ha ido recuperando. En el caso de la familia del Río, vuelven a tener ganado bravo, pero bueno, para festejos digamos menores o eso que teníais de la línea, ¿no? Escudero Calvo, pero no era el concepto ganadero que tenía tu padre en la cabeza. Y en el año 1985 van a adquirir un hierro, uno de los de la I de Ibarra, de los 3 que tiene la I, que creó en su día Ganadero Cívico, en vuestro caso con la divisa amarilla y negra. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que venía aparejado con aquel hierro se elimina y lo que hacen es tener una ganadería puro encaste Domecq, ¿no? Compráis a Domecq 10, ¿no? A través de Jandilla, primero por Fernando Domecq, después Borja Domecq, y también de Luis Algarra, Herales, vacas Herales, pero que de Luis Algarra tienen un semental aldeano, del que tendremos ocasión de hablar, un semental básico en la ganadería. Y bueno, la verdad es que Juan Pedro Domecq Díez fue un hombre que fue capaz de crear un toro propio, un encaste propio, depurar un poco la bravura en aquellos mediados del siglo XX, y yo creo que el gran mérito también de la ganadería de Victoriano del Río es el haber sido capaz de crear ese mismo, un toro también propio, un encaste propio, a través de estos 40 años que va a cumplirse la ganadería. Decía tu padre que el encaste Domecq tiene la virtud de que puedes llevarle donde quieras. Le puedes llevar a la mansedumbre más absoluta o a la bravura remontada e insoportable. Yo creo que es precisamente lo que habéis conseguido vosotros, ¿no? Un toro bravo, encastado, con clase, con temperamento. Además, un poco el éxito ha sido, yo creo que es un toro que gusta a las figuras que pueden con él, y que también es un toro pues, para el aficionado incluso pues, más exigente, ¿no? Luego, por supuesto, pues tiene hechura, remate, la cara seria, que os permite lidiar en plazas de las más importantes. Y bueno, lo cierto es que en poquísimo tiempo, en 10 años, ya estabais lidiando en Madrid, en la Feria de Otoño, y en el año 1996 lidiasteis por primera vez en San Isidro. Se va a cumplir ahora este año 30 años. También estuvisteis anunciados en la corrida de la beneficencia en el año 2000, o sea que vamos, que ibais como un tiro.
Y en el año 2006 os lleváis ya por primera vez el premio al encierro más completo de San Isidro. Yo creo que allá verdaderamente es cuando la ganadería se distingue totalmente, porque muchas veces hablamos de, pues estas ganaderías, todas estas que son de origen domé, total, pero vosotros yo creo que ahí os separáis, os distanciáis y con vuestra propia personalidad. Habéis propiciado más de 20 puertas grandes a toreros en Madrid. Algunos toreros los habéis puesto también en figura después de estar con vuestros toros. Y lidiáis por primera vez en Bilbao en el año 2011. Luego, ya de forma continuada desde el año 2017. En aquel año 2017 fueron varios los toros ovacionados y uno extraordinario que cayó en manos de Ginés Marín. No sé si recordaréis, pero una corrida de toros con presencia del rey Juan Carlos primero. Después, en el año siguiente, el año 2018, es cuando empieza un poco el idilio de Bilbao, Roca Rey, Victoria del Río. Y en el año 2019 pues, conseguís el trofeo del Club Cocherito, que está aquí uno de estos azulejos, y también de la corrida más brava y completa de la Junta Administrativa. Que algunos de sus miembros están aquí y les agradecemos también que hayan venido. Lo mismo que habéis obtenido el premio este año también de la Junta Administrativa 2025, además de la vuelta al ruedo del toro Cantaor. La verdad es que ese año 2016 fue una corrida, yo creo, espectacular. Cada toro que iba saliendo era casi mejor que el anterior. Decía Borja Domecq que no hay que pedir siempre lo excepcional o lo extraordinario, porque precisamente por eso es extraordinario, ¿no? Pero yo creo que en vuestro caso otra de las marcas de la casa precisamente es la regularidad en el triunfo. Yo creo que los que estuvisteis en la plaza recordaréis el toro Ruiseñor, porque era un toro bellísimo, burraco, de este origen que tenéis también de aldeano. Bueno, tenía una capa preciosa, fue ovacionado de salida aquel toro, y luego pues un poco pues la forma que tenía, y por eso también obtuvo el premio del Club Cocherito, por la forma de repetir, que era pronto, la bravura, la combatividad, ¿no? Pues todo eso que realmente es lo que tiene que tener un toro bravo, y además pues tuvo muerte hasta de bravo también. Del año 2022 recordaréis la hazaña épica de Roca Rey, que salió de la enfermería para matar el sexto. En el año 2023 la despedida del Juli, también con toros de Victoria del Río. Y en el año 2024 propició el triunfo de Manzanares y Roca Rey cortando una oreja, y este año 2025 Roca Rey cortó una oreja y 2 orejas. Yo creo que bueno, también es importante quién te mata los toros. Bastante. Pero en ese sentido son buenos aliados para el triunfo. Yo creo sobre todo pues, de los toreros que tienen recursos, arrojo, firmeza. Y bueno, decir que la lista de los premios que tenéis es infinita, en Bilbao, en Pamplona, en Madrid, y en Madrid concretamente un toro vuestro, duplicado, que lo mató Álvaro de la Calle, es el único toro que tiene un azulejo en el patio de arrastre de las ventas. Es un toro del que todavía se sigue hablando, un poco viendo si verdaderamente es el toro más bravo de lo que va del siglo XXI, en competición con otros, pero bueno, por lo menos ahí se estudia la posibilidad. Y bueno, pues bienvenido, le voy a dar la palabra a Sabino, y si os parece, pues empezamos a hablar de tu ganadería. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias a Ricardo. Yo, para empezar, creo que la expresión, ¿no?, que muchas veces oímos, que no hay que hablar de ganaderías, sino de ganaderos. Y creo que en el caso de Victoria del Río, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de lo que es un ganadero. Él tiene una ganadería, como luego ahora nos contará Ricardo, bueno, pues cómo la van configurando a través de diferentes líneas, ¿no? Pero yo creo que si hay un ganadero ahora mismo que realmente es su ganadería, es la ganadería, ya no es el encaste, ¿no? Un poco que a veces siempre cuando echamos para atrás siempre nos vamos a Parladera, no sé quién, tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el caso de Victoriano, bueno, al final tiene Domecq, cuando muchas veces decimos Domecq. Domecq es ahora mismo en manos de esta familia, de esta ganadería,
pues, perdón, de esta familia, sí, yo creo que es una de las ganaderías punteras que interesan tanto a las figuras como también a los aficionados. Yo creo que los aficionados, siempre que se anuncia Veterano del Río, siempre hay interés. Incluso podremos hablar a lo largo de la charla y de la tarde hasta un toro manso, toros con ese punto de mansedumbre, también han dado su lidia y su interés. Y bueno, simplemente también recalcar, yo creo, un poco de la biografía de Veterano del Río, una persona, yo creo, que adelantada a su tiempo, ¿no? Como suele pasar casi siempre con estas personalidades importantes, ¿no? Yo creo que es un hombre que inicialmente podemos pensar, antes de conocerlo o antes de rascar un poco en su biografía, pues que es un señor que a través de otros negocios pues hace sus suficientes recursos para poder meterse ganadero. Pero cuando digo que rascas un poco y realmente ves, pues ves los orígenes familiares, los que nos puede hablar Ricardo, y luego también un amor y una pasión tremenda por lo que es el toro. Y en ese sentido, pues la verdad es que yo creo que se nota, y además tiene la gran suerte de que dos de sus hijos, pues Ricardo y Pablo, pues siguen también con una gran pasión y controlan la ganadería totalmente, a pesar de los números que manejan, del orden de 400 vacas, y el otro día nos decía que unos 30 sementales. Darte las gracias, Ricardo, y pues si quieres empezamos un poco hablando de cómo se va configurando la ganadería, lo que tú prefieras, y luego si quieres pues hablamos de cuestiones más genéricas, de conceptos de bravura, de caballo, de durabilidad, en fin, a tu disposición. Yo creo que igual sí que nos puedes orientar un poco o ilustrar de cómo se configura esa ganadería a través de tu padre en Casa de Domecq, pero Domecq, no el Domecq Solís al que han ido luego muchos ganaderos a comprar, ¿no? Sino del Domecq anterior, del Domecq 10, que es un poco lo que iba ilustrando, más o menos, ¿no? Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Al contrario de lo que me dicen de agradecimiento por que venga, al contrario, es un honor bueno, pues estar presente en un club tan importante y con tanta tradición, ¿no? Como historia de la ganadería, pues más o menos lo han comentado, ¿no? Mi padre es quinta generación de ganadero y siempre ha sido un apasionado, ¿no? Cuando tuvo posibilidad de transformar un poco su ganadería en el año 85, compró este encaste Domecq que tenemos ahora y que hace 40 años, este 2025, y bueno, pues transformó un poco, supo elegir bien, tuvo la suerte de coincidir también con ciertas oportunidades, ¿no? Que él supo aprovechar. Desde luego que es una persona que se fija mucho en las cosas, que no es de fáciles decisiones, ¿no? Siempre dice que la suerte no es más que el pormenorizado cuidado de todos los detalles, ¿no? Y mi padre medita mucho las cosas y es muy exigente con sus ideas. Entonces, después de unos años y de una selección bastante exhaustiva, pues ha ido modelando este toro que tenemos ahora, que pues ha orientado hacia estas plazas de primer nivel, donde él parece que se siente a gusto, aunque bueno, es un punto más de complicado, ¿no? el poder estar a este nivel, ¿no? Pero la verdad que bueno, pues la ganadería ha derivado hacia esta presentación de ser la primera ganadería en número de toros en plazas de primera, y pues no nos va mal del todo, ¿no? Estamos en unos momentos, la verdad que disfrutamos mucho de la ganadería. Un año 25 excepcional. Sí, la verdad que es un año muy bueno y sobre todo en plazas de primera, reconocidos pues en Valencia, con una vuelta al ruedo, en Madrid, hemos toreado 3 tardes, incluso 2 toros más en una corrida del Puerto San Lorenzo que tuvieron algún problemilla y tuvimos que llevar un par de sobreros, y bueno, 3 tardes en Madrid con bastantes toros reconocidos, Pamplona, Sevilla, Bilbao, en Francia también. Bueno, pues un año, la verdad, muy, muy importante y bueno, que da un poco de vértigo, ¿no? Estar
siempre, o lo que nos decís, ¿no? Que no es fácil y que nos cuesta seguir creyéndonos que tenemos que estar aquí porque es algo que no es fácil, pero que no es tampoco de creérnoslo, ¿no? Todas las ganaderías tienen sus ciclos y estamos esperando que algún día nos demos un bajón porque sabemos que va a ocurrir, no sabes bien cómo, pero bueno, de momento nos vamos salvando, vamos a intentar mantener. ¿Y tu padre cómo tuvo, o sea, por qué entre todo optó por lo de Domecq 10 en su caso? Bueno, en los años 85 mi padre tenía idealizado el hierro de Antonio Pérez de San Fernando. En aquella época lidiaba la ganadería que más animales juntaba corridas de toros y lo tenía idealizado. Y yo me recuerdo, no el tentadero, pero sí recuerdo ir a Salamanca, a casa de Antonio Pérez, el tentadero, y tuvimos unos resultados malísimos. Mi padre dice que el tentadero fue malo, entonces salió huyendo de allí porque no lo vio. En aquella época pues estaba Jandilla de moda, ya no era Juan Pedro Domecq, que bueno, Juan Pedro se lleva su parte de la ganadería y el hierro matriz, Jandilla se queda con 9 décimas partes, que eran 10 hermanos. Bueno, pues lo incide en esa ganadería, y la verdad que tuvimos una buena sintonía, sobre todo con Borja Domecq tuvimos muy buena relación, ¿no? Y bueno, el trato quizá fue bueno, tuvimos sintonía y mi padre compró bastante ganado tanto de Jandilla como de Luis Algarra, que bueno, unos años antes había dividido una tercera parte de la ganadería de Juan Pedro Domecq, la compró Luis Algarra, otra tercera parte era la de Diego Puerta y otra tercera parte Juan Pedro Domecq, con lo cual era unos años antes, pero del mismo origen. Y de ahí pues parte la ganadería en un principio, posteriormente agregamos también alguna vaca de don Felipe Lafita, del Torreón de la Miranda, actualmente en ganadería de César Rincón, algo de Salvador Domecq también, en una ocasión en la que uno de los hijos de Salvador fallece en un accidente de tráfico, pues la viuda pone a la venta la cuarta parte de la ganadería y nosotros la compramos a medias con Santiago Domecq, ¿no? Y bueno, esas son fundamentalmente las composiciones de la ganadería. Bueno, ¿y cómo aparece Aldeano en la historia ganadera? Bueno, pues lo hemos contado muchas veces, no sé si ustedes lo conocen, pero es un toro, el padre de Aldeano es el 7 Decidor, un toro de Algarra también, pero que tiene una circunstancia. Cuando Juan Pedro Domecq vende la ganadería a don Luis Algarra, hay una vaca que él tenía cierto interés. Le comenta a Algarra la posibilidad de recuperar un toro que tenía reseñado por una corrida en Córdoba. El toro era cuatreño, era hijo de esa vaca, de un semental de Juan Pedro Domecq, pero ya errado con el hierro de Luis Algarra. El caso es que Juan Pedro le dice que quiere ese toro y hace la combinación de tener ese semental un año Juan Pedro, otro año don Luis Algarra. El caso es que el año, como entendía que era tan buen semental, lo fuerzan un poco con el lote de las vacas cada uno y el toro muere pronto. El último año que tiene las crías deciden meter la ganadería de Luis Algarra 7 hijos a la plaza para tentarlos, de herales de 2 años. Torean 5, ese día era un año que mi padre había comprado varios lotes de vacas a don Luis Algarra y coincide pues que quería también comprar algún semental. En ese tentadero sí estuvo presente mi padre. De los 7 toros torean 5 y de los 5 salen 4 extraordinarios. Yo creo que el quinto también lo llegó a echar don Luis Algarra a las vacas. Pero esos 2 toros que quedaron sin torear fueron los que optó mi padre a comprarlos. Él compró uno de los 2, que bueno, pues tenía un poco más volumen, quizá era un poco más grande que el otro, y bueno, pues después de tentarlo en casa, al cabo de los años, un semental del año 84, número 86 del año 84, lo toreamos en casa, sufrió bastante, bueno, tuvo unas heridas bastante duras que pensábamos que podía llegar a morir por el puyazo, o los puyazos, vamos, y al cabo del tiempo, bueno, pues se consiguió salvar y fue uno de los sementales que más crías ha tenido en la ganadería, ¿no?
en la actualidad, y después de también algunas crías por inseminación artificial, tiene más de 600 hijos directos de él. ¿Y ahora tenéis hijos directos de...? Ahora mismo en la actualidad tenemos 3 sementales, aparte de alguna vaca, pero 3 sementales padreando las vacas. Y de hecho, alguno de los toros más importantes de esta feria de otoño ha sido hijo de un toro nieto de un semental que es hijo de directo de Aldeano. Ricardo, pero Aldeano estaba con el otro y tu padre el que quería era el otro. Es cierto, es cierto. No quería extenderme la anécdota, pero no me escapo. Fue el Vito, ¿no? El que dijo, por ese que le gusta a usted, va a ir en Jerez. El por ahí, Vito ¿no? ejercía de corredor, ¿no? y llevaba su comisión por vendernos intermediación en la ganadería. Entonces, a mi padre, que realmente le gustaba, era un toro fino, colorado, bueno, con una cara más armónica para el torero. Y en aquella ocasión, yo no sé por qué, pero don Luis Algarra debió ver interés también por mi parte, por parte del toro ese colorado. Y le pidió, en aquella época en dinero, en pesetas, 1.200.000 pesetas por el toro colorado y 1.000.000 de pesetas por el toro burraco, por el aldeano. Entonces mi padre, al mostrar más interés por el colorado, bueno, pues lo vio, que tenía que comprar el otro y tal, pero el Vito le dijo, mire Victoriano, con ese toro colorado usted va a poder ir a Jerez, a Algeciras, a Sevilla, llévese usted el toro burraco, que tiene cara de buena persona, que además era noblote, tenía una expresión noble, y con ese toro va a poder usted ir a Madrid, a Bilbao y a todas las plazas que usted quiera. Y además, como mi padre entendió que ese hombre, a comisión, iba a cobrar menos dinero por la venta del toro, entendió que no le estaba engañando, que era realmente algo, bueno, pues que lo decía con franqueza, ¿no? El hecho es que tuvo la fortuna de cruzarse en el camino con el toro y de saber aprovecharlo, ¿no? Además, yo creo que hay toros, ¿no?, como que transmiten más sus rasgos, o sea, y en el caso de este tenéis mucho burraco en la ganadería, o sea que, no sé si se llama raciador, o sea que transmiten más la raza. Bueno, yo siempre que me preguntan qué transmite más, si la madre o el padre, digo que no, que es el animal. Hay animales que fijan mucho más bueno, sus características o transmiten mejor genéticamente sus características, y en el caso de Aldeano, después de pasar todo este tiempo, porque en genética evoluciona muy rápido la raza en cualquier animal, en porcino, en vacuno, en equino, los sementales se quedan obsoletos enseguida. Y yo, una de las principales características del toro aldeano es que en la actualidad sigue teniendo hijos que dan toros que triunfan. Y eso es algo que le saca un poco de lo normal, ¿no? Independientemente de eso, otros ganaderos como Santiago Domet, el Conde Mayalde, Sotillo Gutiérrez, Joselito, Enrique Martín Arranz, César Rincón, algunos se me escapan, han tenido hijos de aldeano. No el aldeano directamente, pero sí han tenido sementales hijos de aldeano. Y en todos ellos han conseguido sacar hijos de ese cruce con unos resultados buenísimos, ¿no? Entonces, esa diferencia con otros sementales o con otras líneas de ganado es lo que hace de verdad un toro extraordinario a aldeano. Bueno, incluso habéis intentado clonarlo, ¿no? En Estados Unidos fue aldeano, ¿no? Aldeano y alcalde, los dos lo... Alcalde es su hijo de aldeano, que ha sido el protagonista. No lo hemos conseguido porque ha habido ciertos problemas con los fetos, tienen mucha dificultad para llegar a término, y han conseguido nacer 3 de ellos, pero no han sobrevivido a las 24 horas. Bueno, estamos en ello, lo que pasa que, bueno, pues, problemas administrativos para traerlos a Europa y también la enfermedad de un socio mexicano que tenemos ahí, otro ganadero, don Fernando de la Mora, que la verdad que ha tenido una sintonía tremenda con mi padre, bueno, pues nos ha hecho desistir por lo menos temporalmente del proyecto, que esperemos que se pueda conseguir en algún momento. Porque los embriones siguen ahí en Estados Unidos. Sí. O sea, bueno, en tiempo se llevaron allí, se conservan todos los años, pagamos religiosamente una cuota no muy dura, pero bueno, lo mantenemos y tenemos esperanzas que se pueda conseguir, pero la verdad que es algo, bueno, yo creo que mi padre sí tiene intención de conseguirlo, pero la verdad que hemos llevado tantos
disgustos y tanto tiempo que se nos va un poco la esperanza. Ricardo, este aldeano, que es Algarra, inicialmente se lo echáis a las vacas de Juan Pedro. Sí, bueno, por esa diferencia de años que había estado separada la ganadería de Algarra, en principio mi padre siempre cruzaba, porque alquilaba o compraba tanto sementales de Jandilla como de Luis Algarra. Y entonces sí tenía esa pequeña intuición de cruzar los sementales de Jandilla con vacas de Algarra y viceversa. Y la verdad que nos fue bien, quizá Jandilla estaba un poco más fino, más estilizado y bueno, yo creo que no nos ha ido mal, ¿no? Esa intuición de mi padre la verdad que ha sido tremendo. Yo creo que fue un millón bien empleado, ¿no? Bueno, satisfechos. La verdad que mi padre nunca ha mirado la ganadería como algo económicamente interesante, ha tenido otros negocios para poder depender, digamos, la ganadería, ser autónoma y no mirar bueno, pues ese rendimiento económico, ¿no? Y partiendo de ahí, de una pasión tremenda y de bueno, pues un capricho, por mi padre siempre dice que su querida es la ganadería, ¿no? Le da todos los caprichos, todo lo que necesita y cualquier cosa que se le ocurre, pues le comparte, ¿no? Y entonces yo comento que sin buscar a ver, siendo sensatos y no siendo, digamos, unos desastres administrativamente o económicamente, cuando uno no mira la economía en un negocio, mira la viabilidad o la excelencia, consigue que al final sea un negocio rentable y que bueno, pues ahora mismo se soporte, ¿no?, económicamente. En este afán que tenéis por conservar la genética, incluso son numerosas las veces que habéis cortado los testículos a algún toro muerto, también en Bilbao, ¿verdad? En alguna ocasión. Sí, hemos tenido suerte con algún toro en Bilbao también. Sí. Y bueno, pues... Luego de dulce también, mi madre, bueno, en muchas ocasiones. Sí. Mi padre, la verdad que bueno, pues es una persona muy inquieta, dice que no tiene tiempo, que ya es muy mayor y que necesita adelantar todo lo que puede, ¿no? Y una vez que uno selecciona un toro por familia, por el tipo, y luego le comprueba que en la plaza ha sido un toro extraordinario, pues es una pena perder esa posibilidad genética de seguir transmitiendo, ¿no? De ahí pues lleva a interesarse por esa técnica que más o menos conocía por una granja de vacas de leche que tenía. Practica la inseminación artificial, la transferencia de embriones, estas técnicas que bueno, pues intentan conseguir de animales excepcionales, animales muy buenos, concentrar un poco pues, esta selección, ¿no? o adelantar en la selección de los animales. Y bueno, pues hemos mantenido un pequeño laboratorio en la finca que la verdad que nos da algo de trabajo pero muchas satisfacciones y conseguimos pues, a través de semen de toros que ya han sido lidiados pues poder recoger algunas pajuelas de semen para inseminación artificial que tienen muy buenos resultados. Sobre eso tengo una anécdota y luego que quiero comentar una cosa que vimos en la finca. En Dax, a poco más, os cuesta el carnet de conducir, ¿no? A mi padre le costó, bueno, no el carnet, pero a tu una padre. multa. A tu padre. Había un periódico al día siguiente de pararlo los gendarmes en la carretera a 180 por hora que decían todo esto en francés, perdonadme que no hablo francés, dice los testículos voladores, ¿no? Porque lo había parado la gendarmería y mi padre de excusa dijo que es que tenía que congelar el semen volviendo de Francia y bueno, pues no le sirvió, tuvo que ir al cuartel, perdió el carnet gracias que iba con otro conductor y tuvo que volver a un juicio al cabo de los meses y le costó una multa y un artículo en el periódico un poco anecdótico, pero bueno. Bueno, esa es la anécdota. Y luego una cosa que nos sorprendió, las vacas y lo de la pegatina. Eso también una historia curiosa. Decía un poco eso, que tu padre y vosotros, ¿no? Un poco, de cierta forma, adelantados a los tiempos, probablemente la imagen del ganadero más romántico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues aquí se te hace un poco añicos, porque ves gente pues eso, muy moderna, muy adelantada y bueno, pues disponiendo de todos los medios, ¿no?
Y cuéntanos lo de las... Al Tiene final unas vacas ahí cerca de la casa que tienen una pegatina. Pues bueno, ¿y estas vacas por qué tienen una pegatina? ¿Qué les pasa? ¿Están en alguna manifestación o alguna cosa? ¿Qué pasa? ¿Están quejándose por algo? Y no es por nada de eso. Esto es un dispositivo muy sencillo que muchas veces en el campo nos empeñamos en hacer cosas sofisticadas para conseguir fines y realmente es una cosa muy práctica que son unas pegatinas. No sé si conocen pues, el rasca de la 11 o cosas de estas que uno rasca y aparece debajo una imagen, un número, algo. Bueno, pues es una pegatina que al frotarla desaparece esa pintura y aparece un color llamativo para indicar pues, que ese animal ha estado en celo. Entonces que le han montado y que está en celo. A partir de ahí, de una pasada rápida, detectas que esos animales los puedes inseminar. Tiene un ciclo de 12 horas normalmente después de que se dejan montar para inseminarles en el momento, digamos, más propicio. Entonces, bueno, pues es una cosa muy sencilla que he sacado de las granjas de vacas de leche, que te proporciona información rápida y fácil, ¿no? Es una cosa, un pequeño truco pues, para detectar los animales. La verdad es que es curiosísimo ver ahí a las vacas y con la pegatina y tal, y está ya en celo porque ya tiene la pegatina desgastada, que ha estado aquí otra enredando. Y vais y entonces es cuando hacéis la inseminación, claro. Muy bien. He leído alguna vez que decís que es más fácil conseguir la bravura que la clase. Bueno, quizá dentro de la bravura siempre hay más niveles, ¿no? Más escalas, ¿no? Y yo entiendo que sí es más fácil. La bravura se va todo perdiendo o se... Sí, la bravura desde luego que se degenera. Yo en una ocasión un tío de mi padre que tenía una farmacia por aquí por Bilbao, don Vicente Cortés, por San Sebastián, tenía una farmacia aquí, ya murió hace años, tenía ganadería de segunda y estuvo como 45 años sin tentar ni una vaca. Entonces él cogía un añojo todos los años, el que le parecía mejor, o más grande, o más gordo, le echaba las vacas de semental y lo cambiaba todos los años. Llegó a tener 100 vacas, 200 vacas bravas, y bueno, en la época última donde yo lo conocí tenía 100 vacas, pero no había tentado nunca. Un poco inducido por mi padre y que le dejó algún semental incluso, construyó una plaza de tientas porque no tenía plaza de tientas y llegó a tentar alguna de las vacas. Y yo me acuerdo un día que metimos 17 vacas y el caballo tenía que ir detrás de ellas para picarlas. Era increíble y era porque no había seleccionado nada, ¿no? Era algo que bueno, pues va degenerando y no te imaginas cómo puede ir tan mal, ¿no? tan diferente. Entonces yo sí creo que es algo, bueno, porque hay que ser muy riguroso y tener buen criterio, porque al final bueno, pues uno no tiene los mismos criterios, ¿no? Pero que cuando alguien selecciona y es exigente, bueno, pues tiene resultados. ¿Y en las hembras qué buscáis? Pues prácticamente lo mismo que los machos, no, tiene que ser igual y además, bueno, te condiciona un poco. Hay ganaderos que, por ejemplo, no quieren saber de quién es la familia porque te induce a perdonar o a exigir más, ¿no? Cuando una vaca sale en un tentadero, nosotros sí solemos ver las familias por interpretar un poco cosas, ¿no? Y hay veces que por ser de una familia la perdonas un poco más y otras al contrario que sabiendo que es de una familia que no ha sido muy buena, si no es de un nivel excelente no la perdonas porque... ¿Y qué es lo que no perdonáis bajo ningún concepto? La mansedumbre. Mi padre fundamentalmente siempre ha buscado la bravura. Él siempre ha dicho que en los años 80 cuando los toros se caían y le faltaba esa emoción, ¿no? en el tendido, en la plaza, era algo que no tenía interés para la gente, ¿no? Entonces era pues el dar 20 zapatazos y 20 G para que vistiera un muletazo y ahora es al revés. Ahora hay que hacer una vez G para que repita 20 muletazos. Eso es esa transformación que mi padre ha buscado desde la bravura. Luego, pues tiene que ser una bravura pues, que no vista con la cara alta, que no le haga pasar un mal rato al torero, aunque muchas veces pues, le saca un poco el aire, ¿no? Como algún torero que se acuerda de los cigarros que fumaron cuando torea. Pero
Desde luego que la bravura para mi padre siempre ha sido la base de la embestida. Y eso supongo que poco a poco también se va aprendiendo a ver, ¿no? Porque tu padre, igual en el año 85, ¿cómo vas viendo esa intuición, ¿no?, que hay que tener también para ser ganadero? Yo creo, y no es porque sea mi padre, pero que mi padre tiene un don, porque bueno, ha sido capaz no de elegir aldeano, que eso, bueno, pues tuvo suerte de coger un semental, pero igual que eso, la tienda de aldeano él la recuerda como que no fue la mejor. Pero bueno, intuyó que tenía que ser semental y ahí están los resultados, pero no solo con eso, ¿no? Mi padre ha visto un tentadero en casa de don Felipe Lafita, 3 vacas extraordinarias y no sé si tenemos tiempo, por lo menos les voy a contar esta anécdota. Don Fernando Domecq, el ganadero de Zalduendo, don Felipe Lafita y mi padre tenían buena relación. Hacen, por hacerlo corto, una apuesta a ver cuál es el mejor ganadero. Llevan 3 vacas, cada uno, a un tentadero, sortean en la casa y da la casualidad que coincide en nuestra casa. Llevan las vacas en camión, el torero era César Rincón en aquella época, torean las 9 vacas y con diferencia las de Felipe Lafita fueron buenas, fueron muy buenas, digamos. Entonces mi padre ya le dijo a don Felipe que ya que estaban allí, que cómo iba a volver el camión otra vez y tal, que de alguna manera que se las vendieran. Y don Felipe, no hombre, no, tal cual. El caso es que mi padre, bueno, pues con sus ciertas dotes de trato, le consiguió convencer y le compró las vacas. Hoy en día, si ustedes se fijan en nuestras corridas, Soleares es un nombre que aparece mucho. Hubo otra vaca que no engendró prácticamente nada, se perdió, y una Cristalina, madre de 3 sementales, madre de un semental que tuvo Santiago Domecq también. Bueno, vacas súper importantes, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que saberlo ver en ese momento y tener la capacidad de decir, oye, esto vale lo que valga, hay que comprarlo, ¿no? Bueno, pues es esa intuición o esa forma, anécdota rápida. Nosotros cuando compramos Salvador Domecq, para que vean la capacidad de mi padre de tener esa interés o esa atención por todo, ¿no? La primera vez que visitamos la ganadería del torero de Salvador Domecq, vamos a comprarla y estamos en un coche viendo todas las vacas en un pivot de regadío en Jerez, en Medina Sidonia y tal, la finca envidiable, como mínimo envidiable. Vamos, un montón de vacas en el lote y van viendo las vacas con un cuaderno particional que habían sorteado los 4 hermanos el lote que había vendido la viuda de Francisco, y viendo las vacas van viendo una vaca, pues esta es del semental tal, esta es del semental 27, esta es del semental 86, esta es del semental 40, esta es del tal, esta es de cual, y a la 20 vaca mi padre le dice, esta es del 86 silencioso, sin conocer la vaca, o sea, la primera vez que pisaba la ganadería. Entonces van a ver la vaca, damos la vuelta con el coche, efectivamente buscan la 427, joder, Victoria, efectivamente es del 86 silencioso. No, pues me ha parecido, porque hay 2 o 3 vacas iguales del mismo semental y me ha parecido físicamente, claro. Otras 20 vacas, pues esta tal, esta es de otro, esta es de otro. Y dice, esa también es del 86 silencioso. Porque íbamos avanzando con el coche, pues de un extremo a otro de la finca. Hombre, Victoriano, va a ser mucha casualidad que aciertes la segunda también, ¿no? Pero efectivamente dieron la vuelta a la vaca y era también hija de ese mismo semental. Entonces, 2 ganaderos como Santiago Domecq y Gonzalo Domecq, que eran los que iban en el coche con nosotros, bueno, comprendieron que mi padre no era ganadero por casualidad, sino porque pues, se fijan pequeños detalles que los demás no somos capaces de verlo. Entonces, bueno, pues yo a mi padre pues lo tengo idealizado como padre, pero luego que me ha demostrado que es tremendo, o sea, que cualquier cosa te saca punta o te exige o tal, porque luego sabe que es cierto o que el criterio que tiene pues es mejor que el de los otros, ¿no? Yo fíjate, cuando hablas de estas cosas, me viene un poco a la cabeza el Victoriano del Río, empresario de minas. Y me imagino, es un señor que está, tiene una explotación de una mina, al final le ofrecen otra, esa especie de buscador un poco, ¿no? De decir, esa vis de intentar y de conseguir, de buscar y de descubrir quizá lo que a otros, pues teniéndolo delante, pues igual no son capaces de verlo, ¿no?
Sí, bueno, mi padre ha tenido, dentro de su historia, ha tenido distintas facetas, distintas empresas, negocios y la verdad que, bueno, cuando explotaban la mina de forma manual, mi padre consiguió meter maquinaria y rentabilizarla 20 veces lo que era, ¿no? Pero tuvo una granja de vacas de leche y estuvo pues, en las primeras granjas de Madrid, por lo menos. La construcción pues siempre se le ha dado bien, ¿no? Cuando la moda eran las viviendas pequeñas, él hacía chalés y cuando era la moda de los chalés él hizo soluciones habitacionales, ¿no? Antes de las famosas, digamos, indicadas por el gobierno, ¿no? Bueno, pues siempre le fue bien, ¿no? Pero fue, por ejemplo, el presidente de la primera agrupación de productores agrarios en España, el APA número 1 que se constituyó en España en los años 65 por ahí, y consiguió electrificar 110 granjas de vacas de leche que había en la comarca, hacer un sistema de recogida de la leche de esas granjas y comprar 110 tanques para enfriar la leche, ¿no? Un sistema artesanal o tradicional de bueno, pues enfriar la leche en los arroyos a conseguir centralizarlo, aumentar una central lechera que estuvo 30 años funcionando con las mismas dimensiones y con los mismos camiones de recogida, ¿no? Luego vino la política y ya, bueno, pues se torcieron un poco las cosas y mi padre se quitó del medio, pero bueno, en los negocios que se ha metido siempre ha sido un poco número 1. Oye, volviendo al hilo al gran aldeano, descubrís también que tiene un chorretón de Atanasio Lizardo, ¿no? Y eso nos han dicho por algunos lados, incluso Juan Pedro, pero yo no lo he visto en los libros de Algarra que nos traspasó cuando compramos las vacas y tal. Yo ahí no lo he llegado a ver. Juan Pedro me llegó a decir en tiempos que él tenía idea de que ese 7 decidor, bueno, pero también, no sé si era su abuelo o su bisabuelo, del 7 decidor, o sea, el aldeano era tatarabuelo. Entonces, bueno, pues igual que otros toros de Domecq que incluso hemos tenido de sementales, nos dijeron en su día Juan Pedro y Borja, pues que habían tenido igual un bisabuelo que era de Carlos Núñez. Bueno, pues siempre se han hecho cruces en las ganaderías y bueno, pues cuando resultan bien, pues muy bien, y cuando resultan mal, pues los apartes. No tiene solución. ¿Eso tiene algo que ver con la compra de los bayones y el otro, y el hierro de Cortés? No, porque yo creo que cosas distintas. No lo sé. Los bayones es una oportunidad que don Pablo Lozano pues a mi padre le convenció, porque era una ganadería que era fácil de manejar, tenía un volumen muy grande para plazas de primera, y don Pablo estaba un poco aburrido de intentar salvar la ganadería, y en manos de la familia Hernández no terminaba de funcionar, porque ellos se dedican a otras cosas, tienen otros negocios y la ganadería no la tenían, digamos, del todo atendida, ¿no? Don Pablo, yo cuando fuimos a la finca de Salamanca a comprar los bayones, pues resulta que tenía las vacas un poco, digamos, sin ahijar los animales, sin chapar los becerros. Fuimos a unos cercados de toros y de 100 toros pues había 80 que no estaban presentables por una plaza, con lo cual don Pablo nos dio, digamos, la razón, o nos dio muestras de que realmente esa ganadería no estaba bien cuidada. Le convenció a mi padre que en manos de un ganadero, como que tú eres muy bueno, victoriano, tú lo vas a manejar bien, pues que lo podrías conseguir poner en orden. Y nosotros compramos 67 vacas, creo que fueron, y después de 10 años vendimos 55, porque mi padre no lo entendió, no lo sabía seleccionar. Llegamos a tener una corrida bastante buena en Sevilla. De hecho... ¿Lo tenéis en Toros de Cortés o no? Sí, nosotros, las vacas que compramos las metimos en la ganadería de Toros de Cortés, sí lo llevamos aparte, una finca que tenemos, digamos, una finca un poco aislada, sí estaba separado. Llegamos a hacer incluso algún cruce en tiempos, pero luego nos ha demostrado que no funcionó. Y mi padre lo que le desesperaba era que la forma esa que salen nuestros toros calientes y que visten con bravura desde el principio, esos toros era imposible. O sea, salían
por la plaza, las vacas en la tienda, teníamos una plaza con unas piedras en la parte de arriba de la tapia, y las vacas intentaban saltar y nos tiraban las piedras de la parte de arriba, nos las tiraban fuera de la plaza. Y era tremendo. Y luego hablando con el ganadero del puerto San Lorenzo, con Lorenzo Fraile, le decía que esas vacas eran las buenas, las que daban 10 vueltas al ruedo antes de picarlas, cogía 2 o 3 puyazos de refilón y luego en la muleta duraban 150 muletazos. Pero eso a mi padre me parecía que una mansedumbre tan mala que no se podía dejar. Luego eso el toro sí evolucionaba y funcionaba. Pero el hecho es que mi padre, después de 10 años, redujo las vacas, no lo vio claro, había ciertas dudas también en los profesionales, no eran capaces de fiarse de que lo que era Bayones era Bayones y lo que era Victoriano era Victoriano, y decidió quitarlo porque bueno, no lo veía. Y luego la forma de investir tampoco era diferente, no era un toro fácil, noble, pero bueno, iba con la cara a media altura, no era tan entregada como la nuestra de Victoriano. Y mi padre, bueno, pues un poco aburrido también porque no tenía unos resultados tan esperados, lo quitó y nos desprendimos de ello, ¿no? Y ahora toros de Cortés ahora es lo mismo que... Sí, bueno, en un principio la ganadería de toros de Cortés partió con unas vacas de Victoriano y bueno, en la actualidad las tenemos todas juntas, comparten los mismos sementales, los mismos cercados, y los toros normalmente los lidiamos igual en las corridas de Domecq y de Victoriano. Bueno, lo único que diferencia es que cuando un animal nace de una vaca de Cortés, pues es del hierro de Cortés. Ricardo, tenéis muchos cinqueños, que no suele ser habitual, ¿no? También pues, es mantener un toro durante un año más. Tu padre, a vosotros, os gusta el poder meter siempre en general en las corridas y pensando sobre todo en las de la primera parte de la temporada, ¿no? Sí, es cierto, mi padre tiene mucha fe en los toros cinqueños, aprovecha bueno, pues esa mayor presentación o mayor remate que tiene en las corridas con toros cinqueños y bueno, es algo que nos está saliendo bien, ¿no? El poder ir en San Isidro estos últimos años y si Dios quiere el año que viene también con un par de corridas a principio de temporada, ir a Valencia, a Fallas, a Sevilla, bueno, pues yo creo que es muy ventajoso el poder presentar toros cinqueños que te asegura no tener problemas en el reconocimiento. Si los toros los manejas bien, no tienes un manejo excesivo o no han viajado, porque el problema de los cinqueños es que los toreros entienden que han aprendido cosas malas, han viajado a plazas, han estado de sobreros y eso les hace desarrollar luego peor las embestidas. En nuestro caso los toros no salen de casa, normalmente no viajan, no van a otras plazas, con lo cual son toros que bueno, pues no tienen ese inconveniente, ¿no? De estar mal enseñados. No obstante, hay una cosa curiosa, bueno, que es solo un ejemplar, yo creo, no he visto más por lo que he estado mirando. Hay un toro que se llama Jara, que tiene una historia también muy peculiar, porque está anunciado 5 o 6 veces en las ventas y no acaba de lidiarse, y al final acabó en el año, este año en Pamplona, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de ese toro. La verdad espectacular de presentación, con unos pitones tremendos y que nosotros le teníamos mucha fe, realmente era una familia muy buena, con un semental contrastado y que apostábamos por él. El toro no era excesivamente grande de cuerpo, son 530, 540 kilos, y estuvo anunciado incluso en las corridas de Roca Rey como sobrero, no llegó a ser titular en las corridas, pero el toro viajó varias veces a Madrid y estuvo porque mi padre estaba empeñado en lidiarlo en Madrid porque sabía que iba a ser un toro de triunfo, ¿no? De hecho se lidió en San Fermín y bueno, cortó una oreja creo, y el toro fue, bueno, por lo menos se pudo ver que teníamos, después de viajar tantas veces a Madrid y yo creo que cualquier manipulación o cualquier injerencia que haces en un toro que viaja, que está en plazas, que aprende, que lo cargan, lo descargan, si lo haces de una forma profesional o lo haces con cuidado, suelen hacerlo de mala manera, ¿no? En este caso el toro, bueno, pues en Madrid con Florito, bueno, pues entendimos que lo hacía bien
y no tuvo la fortuna de caer en Madrid, pero bueno, lo pudimos salvar. Es una pena y te da también mucha satisfacción comprender que un toro al que apuestas y que crees que puede tener buen resultado, finalmente lo dio, ¿no? en Pamplona. Pero bueno, los ganaderos antiguamente sí que decidíamos un poco más y hoy en día dependemos mucho de los toreros. Y tengo que decir, en defensa de Rocarrey, que es muy criticado, muy criticado, ¿no? por la elección de toros muchas veces, que él en sus corridas lo ha tenido de sobrero, porque bueno, pues se fía también un poco de la experiencia de mi padre, de la ganadería, y sí apostó por el toro. Bueno. La verdad es que tenéis un número enorme, ¿no? de toros célebres. No sé entre todos ellos por cuál te decantas o cuál es el que más disgustos te ha dado. Bueno, disgustos quizá no es pues unas banderillas negras en Madrid que hemos tenido, que es algo pues, bochornoso, ¿no? Tuvimos... Sí, pero nos decías que tenía una cierta explicación. De ese toro... Sí, bueno, puede tener... Andaluz, esa correa la vi yo. Fue en el 2000, en el 23. Sí. La feria de otoño, que yo creo que fue una de las temporadas más redondas de la ganadería. En el 2023 yo creo que fue una temporada extraordinaria. Y fui a esa correa de otoño, de la feria de otoño. Yo creo que también se le condenó banderillas negras porque el anterior también había salido. El cuero también salió... Pero se le condenó porque se lo merecía. Muy manso. Defendiéndose, pero sin embargo luego el toro, que es un poco lo que lo ya dando un poco al principio, luego lo toreó Ureña y no lo mató, pero dio una vuelta al ruedo. Es decir, que hubo mucha... Luego fue una faena... Si lo iba a matar, lo había cortado un... Luego fue una faena de mucha emoción, ¿no? Dices, de toro de banderillas negras y faena de vuelta al ruedo porque no lo mató y se lo llega a matar, cortó la oreja. No hay excusa, o sea, fue mansísimo. Y de vez en cuando pues te equivocas y sale un toro así, no sabemos tampoco muy bien por qué, podemos intuir que, bueno, pues, que tiene algún problema, pudo criarse también a biberón, pero no es excusa, o sea, es algo que salió mal, que el toro salió así de manso y bueno... Pues, cuando vuelves a casa, miras un poquito el pasaporte del andaluz y tomas alguna medida drástica o no. Antes de llegar a casa. Antes de llegar a casa, estábamos locos y digo, joder, ¿y esto por qué? Pero bueno, sí, porque era de buena familia. Sí. De hecho, el padre es de un semental. Bueno, también puedes tener una equivocación en la documentación, ¿no? Pero a priori, que normalmente no suele ocurrir, tenemos bastante controlados los orígenes, los padres, las madres, y a priori era hermano de un toro de vuelta al ruedo de Madrid. O sea, que no te supones por qué ha ocurrido, ¿no? Bueno, es algo extraño, pero bueno, sí, que ocurre y que no se puede. Pero no se aburre nadie, ¿eh? No. Tuvo anecdóticamente para ganadero no, pero no se aburre nadie, o sea, y el anterior de Castilla, que también era no tanto, pero también le costó mucho ir al caballo, también tuvo una... Sí, bueno, pero ese fue más normal, ¿no? Un poco más rajado y tal, pero fue un toro más asequible. Quitando un poco esos borrones, pero que como digo, tienen también su interés, ¿no? Yo creo que la ventaja, o donde vosotros hay un poco habéis demostrado, es en la regularidad, ¿no? En la regularidad, que al final, sabes que en todas las corridas va a haber 2, 3 toros que van a humillar por abajo y con esa transmisión, que yo creo que es probablemente lo que más gusta de vuestra ganadería. Y eso también yo creo que se traduce en las veces que vais, por ejemplo, a Madrid, lidiar 3 corridas en Madrid. Cualquier otro ganadero, me imagino que Florito le reseñaría bueno, no le daría 3, ¿no? Pero dice que los que por lo que conocemos un poco, ¿no? En Madrid, pues suele reseñar muchos toros para una corrida, ¿no? Sin embargo, en el caso vuestro, me decías que al final sabe lo que hay, sabe las hechuras, los tipos, y al final no os reseña más allá de lo normal. Sí, pero bueno, lo normal, para poder anunciarse en Madrid una corrida de toros, Florito, yo estoy seguro de que tiene que reseñar al menos 10 toros de cualquier ganadería, ¿no?
quizá nosotros al tener tantas corridas, pues el número se puede reducir un poco, pues claro, tener 30 toros para lidiar 2 corridas o 3 corridas, pues siempre tienen más combinaciones, ¿no? Pero luego él también sabe de nuestra seriedad o nuestro compromiso, y cuando él anuncia una corrida es porque él sabe que esos toros que a priori no están del todo rematados, cuando llegue el momento de la corrida van a estar preparados. Y bueno, pues últimamente tenemos bastante suerte y esa selección que a priori hacemos y que ahora mismo hace un mes ha podido estar Florito reseñando esas corridas ya por el año que viene, a priori, bueno, pues luego se plasman en unas corridas bien presentadas, ¿no? De cara al año que viene, bueno, ¿este año en cuántas plazas de primera habéis lidiado o cuántos toros? Uy, de cabeza no sé, pero hemos tenido 126 toros, me parece que han sido, y sin duda seremos los que más hemos lidiado en plazas de primera, ¿no? Pues el lidiar 3 veces en Madrid, 2 veces en Sevilla, en Valencia, Bilbao, Pamplona, Málaga, Nimes, bueno, pues son muchas plazas que incluso Dax también es de primera en Francia, pero Albacete, así se ve primera, es una plaza también con toros de primera, ¿no? Bueno, pues te da esa diferencia de ser los ganaderos que más toros de plaza de primera lidiamos, creo que sí, con diferencia. Y luego también un poco la satisfacción, ¿no?, de haber, a través de vuestros toros, que triunfen los toreros, ¿no? Tantas puertas grandes en Madrid, igual más de 20, ¿verdad? Así Sí, sí. Y luego, como decías antes, es una ventaja grandísima que te toreen los toros las figuras, ¿no? Siempre sacan un mayor partido a los animales, muchas veces también están acostumbrados o van por casa y analizan ese tentadero de hembras, que no es el examen solo nuestro de la ganadería, sino es el examen que hacen ellos a cómo está la ganadería. Los toreros toman el pulso, conocen las familias, saben qué toro se puede exigir, qué toro no se puede pegar en el caballo. Bueno, ellos tratan también de aprender de cómo facilitar la faena, ¿no?, dentro de la corrida, y creo que es muy importante que un torero visite la finca, toree las vacas y coja un poco el pulso de cómo se puede manejar los animales, ¿no? Es fundamental. Entonces, bueno, el triunfo, por ejemplo, del Juli es algo tremendo, ¿no?, que una persona pueda absorber, no en mi ganadería, en todas las ganaderías que él toreaba se sabía de memoria todas las familias. Pero, o sea, yo no recuerdo tantos toros como él. Es que en una corrida en San Sebastián de los Reyes del año 96, él te dice el toro de Perera, no el suyo. ¿Cómo fue el toro de Perera, el segundo, que le cortó una oreja, que era un colorado? Que digo, pero Julián, o sea, es de locura, es algo enfermizo, ¿no?, lo suyo. Y bueno, pues como tu por padre eso, ganadero. No, pero quizá mi padre no tiene tanta memoria como Julio. O sea, en una de las últimas tentaderos que hizo el Juli en casa, hablamos de, él conoce perfectamente la ganadería y sabe todas las familias y tal, y nos hizo un detalle de un semental, no sé por qué, pues hablando de alguna vaca, de alguna familia, comentó que el toro 67 era el hijo del 86. Y dijo, no. Y se quedó como cortado. Pero yo me quedé con la duda, pero con mi padre y conmigo, no solo a mí o a mi padre. Y me quedé cortado, fui al ordenador y efectivamente Julián tenía razón. O sea, hasta ese nivel Julián conoce las ganaderías. De dudar nosotros... No solo la vuestra, sino todas. Pero no todas. O sea, él conoce Santiago Domecq, Domingo Hernández, Daniel Ruiz, no sé, muchas más ganaderías. Te digo que se conocen los principales sementales y cómo torearlos. O sea, cómo pegarles en el caballo, cómo no pegarles. Bueno, es un crack. O sea, Julián ha sido para mí de los toreros más observadores y más inteligentes que he conocido. Otro torero de la casa también, José Tomás. Sí, bueno, siempre ha estado ligado, pues, no sé, quizá por proximidad en Madrid o no sé bien, pero ha estado muy ligado, y luego tuvimos la suerte de participar en
en bastantes corridas suyas y bueno, pues en una ocasión mi padre le preguntó por esa corrida de los 6 toros en Nimes, que si había sido la más importante de su carrera, ¿no? Y él le dijo pues, que había sido una muy buena tarde, pues 6 estocadas o 5 estocadas porque uno lo indultó, los pares de banderías perfectas, los picadores, algo tremendo, ¿no? Una corrida exitosa en todos los niveles. Y le dijo que no, que la corrida más importante fue las 4 orejas en Madrid, a una corrida nuestra, ¿no? La reaparición igual, ¿no? Sí, puede ser que fuera la reaparición el 5 de junio, ¿no? Del 2008. Y bueno, en aquel momento le dijo a mi padre que si, no, en la actualidad, pues ya no lo sé, ¿no? Pero que si él torearía siempre intentaría hacerlo con por lo menos un toro nuestro, ¿no? No una corrida completa, como últimamente ha hecho de distintas ganaderías, pero que por lo menos un toro nuestro intentaría llevar siempre, porque para él aquella tarde de Madrid ha sido la más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues suele venir, lleva, en la actualidad también os lo digo porque estamos todos desesperados, lleva 2 años sin venir a casa. Yo sí sé que torea por el sur, está toreando por casa de Fermín o de Santiago Meg o de algún otro ganadero de la Palmosilla, ¿no? Por el sur, pero en casa lleva tiempo sin venir y no nos ha reseñado ningún toro de momento. Entonces me hace, bueno, pues esperar que este año tampoco reaparezca. Bueno, pues no lo sé si queremos que vendan a hacer. Bueno, hablamos primero de este año estaréis en Vigo también anunciados, ¿no? En principio ha ido la empresa por allí, han visto la corrida y les ha gustado. Ahora a ver si nos arreglamos con el dinero, yo creo que sí, pero bueno. Pamplona ya ha Si salido. ustedes me lo ponen fácil, yo les pido más, pero no sé yo, estos son duros de pelar, ¿eh? Oye, una cosa antes de darle. Desde luego que si se enteraran lo que nos gusta venir a Bilbao, a lo mejor nos obligaban a bajar un poco, ¿eh? No se lo cuenten. Oye, bueno, antes ya de acabar, una cosa, que los aficionados a veces le damos vueltas o discutimos del tema de las fundas. Yo sé que tú eres un partidario total de las fundas. La verdad es que cada vez se ponen mejor, es decir, de aquellos primeros trastos que empezaron a aparecer, ¿no? A como hoy en día se colocan y se ponen. La verdad es que eso ha mejorado mucho. Vosotros lo tenéis claro, es decir, no hay ningún tipo de duda, ¿no? No afecta a lo que es la forma de investir. Hoy en día, bueno, desde luego que no. Y hoy en día se seleccionan los toros mejor presentados de la historia, en cualquier ganadería. Creo que el ganadero que no pone fundas es porque no tiene medios o porque le parece que es interferir un poco pues, en el toro, ¿no? Pero yo me consta que los ganaderos principales las ponen todos, incluso alguno que dice que no las pone, de los incluidos en la corbata, la están poniendo y creo que es indudable. Vamos a ver, los toros por un problema de alimentación les produce una acidosis que les produce un picor en las extremidades que tienen los cascos de las uñas de las patas, y los cuernos son de queratina y bueno, por un problema de riego sanguíneo les provoca un picor que tratan de aliviar escarbando y metiendo los pitones en el suelo. Cuando un toro mete un pitón en el suelo hace un efecto de lija y lo desgasta. Nosotros antes de inventar las fundas teníamos 1 o 2 corridas para plazas de primera, también teníamos menos toros, menos cantidad de toros, pero en la actualidad podemos venir a estas plazas de primera porque la funda, si ustedes ven desde el mes de junio, julio, los toros que van a lidiarse en la temporada 26 tienen las fundas puestas en la finca de Madrid. Cuando aterrizan en la finca de Madrid se les instalan las fundas y de ahí hasta que se lidian. Pueden perder un 1 o 2% de los animales, van perdiendo las fundas de vez en cuando, pues se les reponen siempre que podemos, ¿no? Inmediatamente. Y yo siempre digo que si alguien quiere afeitar un toro, no va a quitarle a un toro que tenga pocos cuernos, le puede cortar al jara este 111 que se lidió en Pamplona, que tiene mucho cuerno. A ese es el que hay que cortarle, no al que no tiene, ¿no? Entonces,
Yo, estas cosas de que ponemos las fundas para luego manipular los toros, joder, pues si no queremos que tengan cuernos, directamente no le ponemos las fundas, tienen 4 centímetros menos, no hace falta afeitar un toro. Yo el toro que defiendo es el toro bien presentado, el que está íntegro, que está con más cuernos porque yo le puedo vender en una plaza más importante y voy a cobrar más dinero por él. O sea, es que es una cosa ridícula no sé, la intervención de la gente y la polémica que tienen porque se afeitan los toros y que el ponerles fundas es manipularlo. Estoy completamente de acuerdo, es una manipulación para preservar los pitones, no es ninguna otra. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo creo que ha sido suficientemente claro todo, Ricardo. ¿No hay ninguna... ¿No se anima nadie? Bueno, pues yo lo único, por ir terminando, creo que lo he dicho al principio, que tu padre ha sido un visionario, un adelantado a su tiempo, que ha logrado, de lo que decíamos antes, no hacer una ganadería, sino implantar, o hacer una gran ganadería, pero no por el encaste, por la procedencia, sino bueno, pues por esa capacidad que decías tú antes, intuitiva, de verlo, de saber elegir los mimbres, ¿no?, adecuados, y creo que podemos tener la garantía de que eso va a continuar, porque tanto tu hermano como tú, pues estáis totalmente vinculados a la ganadería, conoces perfectamente, sabes todo, por lo tanto, quiere decir que no son dos hijos que están ahí de espectadores, sino que realmente estáis tomando una parte activa muy importante y que ya esa ganadería de alguna forma yo creo que no tiene ningún riesgo de que vaya a ir a menos o que vaya a ir a peor. Decías que las ganaderías pueden tener baches, pues sí, es verdad, pero yo creo que al final es la línea y es la continuidad, y creo que en ese sentido, pues tanto tu hermano como tú, pues me imagino que, no sé si en el banquillo, pero con ganas ya de coger las riendas de alguna forma, aunque tenéis una participación muy importante, ¿no? Bueno, la verdad que te da vértigo tener responsabilidad, ¿eh? Están muy cómodos con la figura de mi padre, que de momento, como yo digo, nos va bien y no nos hemos quitado los poderes. Entonces estamos muy a gusto pues, con esa dirección al final de mi padre y que bueno, tiene la última palabra, ¿no? Es muy fácil estar aquí pues, con estos éxitos, yo siempre lo digo, ¿no? que hay que aprovechar mis hijos o mis sobrinos que se aficionen a la ganadería pues, con estos triunfos, con los toreros, los principales toreros por casa. Bueno, pues es muy agradable, muy fácil, ¿no? Creo que después de haber pasado esta época va a ser difícil, no a mi hermano y a mí, que ya estamos vacunados, pero a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, que puedan tener esta afición ya tan dentro que no se les pueda escapar, ¿no? Entonces esperaremos, y siempre lo digo, guardar un poco de estos éxitos y de estas vivencias que tenemos de conocer a tanta infinidad de gente tan dispersa y tan importante con el mundo de los toros que nos ha podido llevar, bueno, pues hasta hoy por aquí, por ejemplo, y aprovechar estas vivencias, ¿no? para intentar perdurar en el tiempo y prolongar la ganadería, ¿no? Ya veremos si somos capaces, si nos dejan estas corrientes animalistas que tan duramente nos atacan y que tanta inercia tienen en estos tiempos, ¿no? Vamos a esperar que la juventud, que parece que está tomando un poco el pulso otra vez a la tauromaquia, enganche con estas nuevas generaciones que parece que tienen interés y que podamos perdurar y mantenerlo en el tiempo. Yo nada más felicitaros al ganadero y a los que habéis intervenido en la mesa, porque la documentación, las anécdotas, los sucedidos tan bien trabados, y de verdad, Ricardo, con qué claridad, con qué documentación y con qué honestidad has enjuiciado la historia, la documentación y el resultado. El resultado es clarísimo, es la ganadería que todo el mundo quiere ver porque es brava y emocionante. Hay de todo, como en botica, pero habéis llegado a un nivel que
es difícil que en una corrida no haya 2 o 3 toros, y hablo de plazas importantes, que tengan interés, que tengan emoción y que propicien el triunfo dentro de ese punto de emoción, de bravura. Yo creo que eso, el coloquio ha sido una maravilla, un libro abierto de tauromaquia, de verdad, de formación de una ganadería y de elogio de la bravura. Os felicito. Muchas gracias. Agradecerle también, por supuesto, a que ha llegado en el día y marcha ahora para Madrid. Los taurinos eso es lo de menos. O sea, en temporada hacemos cosas mucho peores. Muchísimas gracias. Gracias.